Buenas noches, Dios les bendiga. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiar la bendita palabra de Dios, hermano. Dios les bendiga mucho. Vamos a ver el Salmo, capítulo 141, versos 5 y 6. Y dice así: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras que son verdaderas. Aleluya. Tema: el valor de la reprensión. El valor de la reprensión. Si se desea agradar sinceramente al Señor, el creyente aceptará gustosamente la reprensión que lo convence de cualquier cosa contraria a la santidad de Dios. Cuando una persona justa clama con fervor contra el pecado y la transigencia en la iglesia, se le debe respaldar, no rechazar. La actitud hacia tales siervos de Dios revela el estado espiritual de los creyentes. Porque el valor de la reprensión, ¿cuánto valor le damos a la exhortación? ¿Cuánto valor le damos a las personas aquellas que nos están corrigiendo, que nos están haciendo ver el error en el que nos encontramos, nos podemos encontrar, en el error de nuestro camino, en el error de creer lo que no debemos de creer? Dice aquí que el justo me castigue será un favor. Dicho de otra manera, si alguien te corrige, te está haciendo un favor que va a redundar en tu beneficio, porque lo está haciendo porque te ama, porque te aprecia, porque tiene afecto, porque es necesario hablar la verdad, y nada podemos contra la verdad sino la verdad misma. Entonces, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Oye, un excelente bálsamo, que no te va a herir, no te va a herir la cabeza, ¿sí? No te hará daño, pues. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de los demás. Serán despeñados sus jueces, los que hablan esto, o sea, lo incorrecto, y oirán mis palabras que son verdaderas. Aleluya. Veamos cómo es que no siempre se le da valor a la reprensión o no se le acepta. Hay reprensiones o exhortaciones que son rechazadas por alguna gente. Veamos ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 1. Dios te bendiga donde estés, donde te encuentres. Dios derrame de su gracia sobre ti y su misericordia. Ese bálsamo de amor, de bendición, de misericordia de parte de Dios descienda sobre tu vida. Solamente cree en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versos 23 y 25. Al 25 dice así: volveos a mi reprensión, hablando el Señor. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, sobre vosotros pues, y os haré saber mis palabras. Vuélvanse a mi reprensión, o sea, hagan caso de mi reprensión. Y dice, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les haré saber mis palabras. Sí, dice. El verso 24 dice, yo llamé, por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisistes. Aleluya. No quisistes. O sea, hay quien rechaza la reprensión de Dios. Una reprensión rechazada. Dios siempre está hablando por los diferentes medios que Él tiene a su disposición. Está llamando, haciendo un llamado a la gente
a la gente que Él ama, a la gente que Él llamó a engrosar las filas de su redil, a engrosar las filas de sus seguidores. Si nosotros nos volvemos a la reprensión de Dios, si estamos haciendo algo malo, entonces si reconsideramos esa actitud, la promesa de Dios dice que va a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros y nos hará saber sus palabras. Eso es algo que anhelamos todos, pero no todos aceptan la reprensión, no todos hacen caso del llamado de Dios. Dice ahí, llamé y no quisiste oír. Hay quien no quiere oír a pesar de que Dios los está llamando, a pesar que Dios los está reconveniendo. Por un lado y por otro le llegan mensajes, gente hablándole de su error de su caminar, y no hacen caso. Es tremendo esto. Sigamos adelante. Proverbios capítulo 5, versos 7 al 12. Dice así: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Está hablando de la mujer ramera. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Habla el Señor, escúchenme, y no se aparten de las razones de mi boca, no se aparten de los mandamientos que yo les he mostrado, que yo les he dejado. Dice, aléjate del camino malo, no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando aquí del adulterio. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Porque va a haber un tiempo en cuando se consuma la carne y el cuerpo. Y entonces digas, aborrecí el consejo, no hice caso. Y mi corazón menospreció la corrección que me estaban dando. Ahora ya es demasiado tarde. Porque no oí la voz de aquellos que me instruían, que me aconsejaban, que me decían que estaba en camino no bueno. ¿Cómo aborrecí el consejo? Es tremendo esto. Es tremendo esto. Veamos aquí una parte que quiero enseñar. Sí. Y sigue. Hablando sobre esto. Dice, acuérdate, Eclesiastés capítulo 12, 1 en adelante, dice, acuérdate de tu Creador, acuérdate de quien te creó en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas. Este es el contexto de lo que acabo de leer. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No estoy satisfecho por todo lo que hice en mi juventud, por todas las cosas equivocadas, erradas, desviadas que yo hice en mi vida, sin Cristo. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas que han disminuido. Está hablando de la dictadura. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Está hablando de los ojos. A las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. Y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Y porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el
polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aleluya. Antes de que pasen estos, antes de que lleguen los días malos, considera, recibe la amonestación, recibe la reprensión. Cuando se está caminando pues mal delante de Dios. Mira lo que dice 6:23. Porque el mandamiento, de ahí mismo de Proverbios, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Notemos esto. Aquí Salmo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí sí, porque el mandamiento es lámpara. Cuando tú entiendes el mandamiento y lo sigues, no vas a caminar por caminos oscuros. El mandamiento de Dios te va a alumbrar. Y la enseñanza que recibes de parte de Dios es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hay reprensión, y cuando hay reprensión, por lo que hiciste malo, te están indicando cuál es lo contrario, lo que es correcto, lo que es bueno caminar, ¿sí? Entonces, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, aleluya. 10:17. Cristo te ama. Gloria a Dios. 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción. Aquí guardar significa seguir y obedecer la instrucción de Dios. Pero quien desecha la reprensión, yerra. Pero quien desecha la reprensión, se equivoca. Por desechar la reprensión. ¿Sí? Entonces, es camino a la vida. ¿Cuál vida? A la vida eterna, la que Dios ha prometido a todos los que siguen igual a sus mandamientos. Camino a la vida es guardar la instrucción. Mira cuánto te ama Dios. Mira cuánto te ama Dios. Pero yo creo que tú no eres quien desecha la reprensión, sino quien atiende a la reprensión y endereza su andar con Dios, endereza su camino. Mire 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Aquí la palabra de Dios dice que si una persona aborrece cuando lo reprenden, es una persona ignorante. A los ojos de Dios es una persona ignorante. Pero aquel que ama la instrucción, lo que se le instruye, entonces Dios lo cataloga como una persona sabia. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. O sea, qué bueno. Yo amo que me instruyan en el camino de Dios. Yo amo que me digan cómo debo caminar correctamente delante de Dios. Ese consejo está en mi alma, en mi corazón, y quiero seguirlo. Porque quiero agradar al Señor. Agradar al Señor es algo bien hermoso, importante. A veces son necesarias la reprensión y la corrección. A la persona orgullosa no le gusta que se le corrija. Pero la persona humilde aceptará sinceramente la crítica y le va a sacar provecho. Y le sacará provecho. Porque con humildad acepta sinceramente que la está regando. Aleluya. Gloria al Señor. 13:1, ahí mismo. Proverbios, estamos en Proverbios. Varias citas de Proverbios, porque Proverbios es un libro de enseñanza grandísimo, tremendo. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Cuántas veces el padre nos aconsejó? El padre terrenal. ¿Cuántas veces no hicimos caso al consejo de papá? Y cuando se va nuestro padre terrenal, decíamos, ¿cuánta razón tenía el viejo? ¿Cuánta razón tenía mi padre en aconsejarme? Porque me estaba aconsejando lo bueno. ¿Cuánto más el Padre Celestial te está aconsejando lo bueno? Y solamente
queda un desaliento por no haber hecho caso al consejo del Padre terrenal. Dice aquí, el hijo sabio, está hablando de la sabiduría del hijo, recibe, o sea que hace caso del consejo del Padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. No escucha las reprensiones, que no hace caso. Aleluya. Adelante, en el capítulo 25. Mira este estudio, breve pero sustancioso, porque es para el alma, es para el corazón, es para nuestra vida. Capítulo 25, verso 12. Dice así. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. ¿Y cuánta verdad enseña esto? Esta porción bíblica. Como zarcillo de oro, imagino que es un arete, y joyel de oro fino, ¿con qué lo comparan? ¿Con qué lo compara? Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. No es el oro ni el zarcillo para el sabio, sino para el que lo reprende. Y de esta manera, Dios compara a esa persona que reprende al sabio. ¿Cómo va a reprender al sabio? Pues es que hay sabios que son sabios en su propia opinión. Entonces dice, este sabio tiene oído dócil, o sea que aunque es sabio, acepta que se ha equivocado, acepta la reprensión, acepta el error en que está, porque él puede decir que como ya tiene fama de sabio, todo lo que diga, todo es sabiduría, pero no. Ahí viene la vanagloria, la vanidad, porque dice la Escritura que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, si una persona hay una persona sabia, pero se le hace ver su error, tiene que aceptar que en verdad está haciendo algo incorrecto. Y va a aumentar su sabiduría. ¿Por qué? Porque es dócil a la reprensión. Por decir, es el que, como zarcillo de oro y joyal de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Aleluya, muy bien. Veamos ahí en el capítulo 17, ahí un poco atrás, 17, 10. Acompáñenme a verlo ahí. 17, 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Aleluya. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea que la reprensión, el regaño, la exhortación, como lo quieras tú entender, le aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea que el necio no va a entender aunque le den 100 azotes. Pero al entendido le va a ser de mucho provecho esa reprensión. La va a aprovechar. Y cuando tú haces una reprensión a una persona y quizás no lo reconozca, que está mal, que puede pensar que no es correcto que me haya exhortado, que me haya reprendido, que me haga esta reprensión, este tipo de reprensión, pero ya después meditando se va a dar cuenta que en realidad era correcto, era correcta la reprensión, era correcto que aquella persona le hablara de esa manera, corrigiéndole. Y hay una parte de la Biblia que dice, corrígete Jerusalén, para que mi alma no se aparte de ti. Corrígete Jerusalén. Bien, ahí en el 15:32, un poquito más atrás. 15:32, dice así. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Aleluya. El que no tome en cuenta la disciplina, o sea, la tiene en poco, en menor, menosprecia su alma, no al alma del otro que lo está disciplinando, sino su propia alma. Menosprecia su alma, o sea que no tiene apreciación de su alma.
¿Por qué? Porque lo tiene en poco la disciplina. Mas el que escucha la corrección, ese sí tiene entendimiento. Ese sí tiene entendimiento. Entonces, además, qué tremendo. Que no menosprecie su alma por causa de no hacer caso de la disciplina. Debemos ser disciplinados. Debemos ser disciplinados. Porque hay gente que no se disciplina. Aunque le pase lo que le pase. Le está pasando una cosa y le está pasando otra. Pero no se disciplina. No entiende. No está entendiendo que debe de ser corregido. Que debe ser cambiado. Su modo de ser, su modo de caminar, su modo de ver las cosas. Pero el que escucha la corrección, el que pone atención, tiene entendimiento, inteligencia. Aleluya. Bien, vamos a poner ahí a 29 de Proverbios también. 29, verso 1. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz es la nuca. De repente, ahí está tremendo, será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Vale? Como que es un ultimátum aquí. Cuando se le reprende a una persona, pero no hace caso, dice que de repente será quebrantado. O sea, se va a sufrir las consecuencias de su orgullo. Endurece la cerviz, o sea que no se humilla, no se inclina a la corrección. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ya no hay nada que hacer. Tremendo. Aleluya. Ahí mismo, en el capítulo 29, en el verso 15, dice ahí, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si tú quieres sabiduría, pero no haces caso, puede venirte vara y corrección. Y entonces sí vas a tener sabiduría. La vara de Dios duele. La corrección duele. Mejor hazte blandito con el Señor. Humíllate delante del Señor y Señor, yo le he regado muchas veces. Yo te pido perdón. Dime qué debo hacer. Dime qué debo hacer. No quiero que venga vara. Y es que la corrección luego es con vara. Y no quiero vara. Yo quiero mejor obedecer, Señor. Los hijos que no son instruidos, disciplinados y refrenados por sus padres, más tarde los avergonzarán y se perjudicarán a sí mismos. A veces son suficientes las palabras de reprimenda. Otras veces deben ir acompañadas de la vara de corrección. Si se emplea el castigo físico, es importante que esté acompañado de una explicación, para que el niño entienda claramente por qué se usó la vara y qué conducta se le exige. Hablando del niño, hablando del muchacho que es consentido. No consientas nunca a tus hijos, porque pueden avergonzarte un día. Corrígelos como debe de ser. Juan capítulo 7, verso 7. Aleluya. El libro de Juan 7, verso 7. Dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Eso hablando Jesús. El mundo no puede aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué aborrecen al Señor? Porque Dios testifica de ellos que sus obras son malas y son manifiestas. Las obras de la carne son manifiestas. Adulterio, ira, hechicería, brujería, santería. ¿Qué más? Pleitos, iras, contiendas, divisiones, disensiones. Manifiestas son las obras de la carne.
A Jesús lo odiaba el mundo porque él proclamaba que todas las personas separadas de Dios eran depravadas, pecadoras y egoístas por naturaleza. Durante todo su ministerio, Jesús denunció fielmente la injusticia, la crueldad y la inmoralidad. Este testimonio constante y directo del pecado humano contradice a los ministros que farisaicamente dicen predicar un evangelio positivo, es decir, desprovisto de la exigencia profética del arrepentimiento y de la justicia. Aleluya. Mira lo que dice en el capítulo 16, verso 7. 16, última cita. 16, versos 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, del Espíritu Santo. Pero vamos a ir más. Dice aquí, pero yo os digo la verdad, capítulo 16, verso 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. El Espíritu Santo un día nos convenció de que somos pecadores. Nos convenció el Espíritu Santo, maravilloso, hermoso de Dios, tierno de Dios, que necesitamos salvación. Y nos presentó a Jesucristo. Nos presentó a Jesús, ¿sí? Para que creamos en Él. Entonces, porque también habla de que ahora un juicio, ¿sí? ¿Por qué? Nos convenció, dice, la obra del Espíritu de convencer de pecado tiene tres aspectos. Primero, de pecado. El Espíritu Santo pondrá al descubierto la culpa y la incredulidad para despertar la conciencia del individuo respecto al pecado y a la necesidad de perdón. Convencer de pecado también pone en claro, los terribles resultados que sufrirá el culpable si persiste en su error. Después del convencimiento se precisa una decisión, o sea, cambiar de vida, cambiar totalmente. Con frecuencia eso lleva al culpable a arrepentirse y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Cristo nos presenta al Padre. De justicia. El Espíritu convence a las personas de que Jesús es el justo, Hijo de Dios, resucitado, justificado y ahora el Señor de todos. Él los hace conscientes de la norma de justicia de Dios en Cristo. Les muestra lo que es el pecado y les da poder para vencer al mundo. De juicio. El Espíritu convence a las personas de la derrota de Satanás en la cruz, del juicio actual de Dios al mundo y del juicio venidero de toda la raza humana. La obra del Espíritu de convencer de culpa en cuanto a pecado, a justicia y a juicio se manifestará en todos los que son bautizados en el Espíritu Santo y son creyentes verdaderamente llenos del Espíritu. Cristo, lleno del Espíritu, le declaró al mundo que sus obras son malas y llamó a las personas al arrepentimiento. Es lo que está haciendo la palabra de Dios en la vida de todos nosotros. Cuando pecamos, el Espíritu nos redarguye, nos reprende y nos dice, hiciste algo malo, no es correcto lo que estás haciendo, endereza tu caminar delante de mi presencia, arréglate, haz cuentas conmigo, venid a mí, dice el Señor, y hagamos cuentas, hagan cuentas conmigo. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como blanca lana, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, como blanca nieve, serán emblanquecidos. Si es necesaria la reprensión, acéptala. Eso te va a ayudar mucho. Acepta la reprensión. Es que es necesaria. Por eso se está enviando. Y una vez que te vuelves a la reprensión, vas a caminar con seguridad, sabiendo que lo que estás haciendo es lo correcto. Busquemos al Señor cada día. Busquemos cada día más y más la aceptación de Dios, las palabras de Dios, porque nos nutre, nos fortalece la bendita palabra de Dios en nuestras vidas.
porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Cristo te ama mucho. Si hay alguien que no lo ha aceptado, acéptelo con todo su corazón, en su corazón. Acéptelo en su corazón, con todo su corazón. Y ame a Jesús. Ame a Dios. Con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Y vendrán del Señor tiempos de refrigerio. El Señor está para regalar la salvación a todo aquel que acude. Él no echa a ninguno fuera. Él está esperando que la gente se arrepienta. No quiere que se pierda nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te bendiga mucho, hermano. Dios te guarde y te proteja. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cerca. Dios te bendiga mucho. Amén.